Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Leámoslo todos, por favor, a una sola voz. Recuerde, versículos 1 y 2 y después saltamos al 6. Dice la palabra del Señor y leo en el nombre de Jesús. Cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Lo hacemos mejor? En alta voz, vamos, una vez más. Cuando vio a las multitudes, vamos a leerlo fuerte, con fuerte voz esta noche, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Padre, te damos tantas gracias por este mensaje de hoy. Particularmente para mí es de mucha bendición, Señor, que este sea el último mensaje que predicaré para esta iglesia en 2022. Yo te ruego, Señor, que sea una palabra que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también que se replique en nuestra acción. Gracias por darnos de ti y por saciarnos, porque estamos hambrientos y sedientos de justicia. Te adoramos, mi Padre, en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Hambre y sed de justicia. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha sentido hambre alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien ha sentido sed? ¿Qué es mejor? ¿Sentir hambre o sentir sed? ¿Es mejor sentir sed? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil? ¿La sed? De alguna manera, cuando la gente ha pasado mucho tiempo sin comer por causa de hambre, lo primero que hacen es hidratarlos, así que les dan alimento líquido. Bueno, ¿has sentido ambas, hambre y sed? ¿Sí? ¿Y quién se atrevería a describir hoy esa sensación? ¿Cómo se podría describir esa sensación? Alguien rápidamente que me diga algo. ¿Qué han sentido cuando han tenido hambre y sed? Desespero, muy bien, ¿qué más? Tristeza. ¿Quién dijo? Mal genio. Claro, está absolutamente ligado. Está absolutamente ligado. Esa no es una cuestión solamente del carácter o el temperamento de las personas. Está comprobado que cuando las personas tienen hambre, verdadera necesidad de comer, cambia el estado de ánimo y hay mal genio. ¿Quién por acá? Pastor, ¿quién dijo? ¿Cuál? Tristeza. Muy bien. Desaliento, claro, desaliento y llanto. Limitación. ¿Alguien más? Es algo desesperante, seamos sinceros. Ahora bien, seamos sinceros. ¿Cuántos han sentido verdadera hambre y sed? Y voy a hacerme entender con esto. Hambre significa que no has comido, no tienes para comer y no sabes cuándo podrás comer. Eso es hambre. Lo demás es apetito. Si alguna vez tú has dicho a eso de las 3 de la tarde, no he desayunado, no he almorzado, ¿qué hambre? Eso no es hambre, es apetito, es voracidad, es fatiga, es necesidad.
Pero el hambre es esa sensación que se produce cuando no he comido, no tengo alimento y no sé cuándo podré comer. Hace muchos años atrás, mi padre entró a un restaurante de una señora italiana. Ya hemos contado esto varias veces, pero creo que vale la pena para ilustrarlo. Mi padre entró por el corredor del restaurante diciendo: ¡uy, qué hambre! Y doña Giuseppina, que es una judía o era una judía italiana que había logrado salir de la Segunda Guerra Mundial, le dijo a mi papá con su acento italiano: ¡hambre, Nicolás! ¡Hambre! ¿Cómo se te ocurre decir hambre? Hambre, la que sentimos cuando estábamos en los campos de concentración y no teníamos comida, no sabíamos cuándo íbamos a comer, y para subsistir lo único que hacíamos era arrancar las cortezas de los árboles para tratar de hidratar nuestros labios. Eso sí es hambre. Y doña Giuseppina le dijo: jamás vuelvas a decir que tienes hambre. Puede ser que alguien aquí haya sentido hambre alguna vez, de esa que estoy hablando. Pero el Señor va a decirnos que hay dos apetitos que son los más agudos. Y esos dos apetitos que son los más agudos son el hambre y la sed. Y aunque no pretendo esta noche, ya por causa del tiempo, entrar a profundizar en estos dos términos, podemos decir que hambre y sed, en lo que Jesús nos está diciendo cuando dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, representa el profundo deseo de ser saciados. Así que deberíamos preguntarnos: ¿qué significará tener hambre y sed de justicia? Mientras estaba preparando este sermón, recordé que hace unas semanas atrás, leyendo el periódico regional, el periódico El Colombiano, leí una columna de una abogada penalista. Voy a listarla aquí también porque aquí me quedó un poco pequeño. Ella es la doctora Natalia Zuluaga Rivera. Es abogada penalista, tiene una columna en el periódico El Colombiano y me impactó tremendamente cuando ella contó la siguiente historia. Dice ella: hace unos años asumí la defensa de Jaime Iván Martínez Betancourt, conocido como el monstruo de Guarne. Antes de iniciar la audiencia, este hombre fornido y serio me confesó que había estrangulado a su compañera, a sus dos hijastros y a la amiga de su compañera que le hacía los cuartos con otro hombre. Inmediatamente pensé, dice la abogada, necesito conocer los antecedentes familiares y personales de este hombre. No fue normal su confesión rápida y fría. Empecé a considerar que podía tratarse de un inimputable. Y pregunta ella: ¿cómo afecta la niñez de una persona su comportamiento de adulto? ¿Cómo afecta la relación de los padres a este menor? Esta es la historia de Jaime Iván, quien me contó su vida de niño. Era el quinto de 7 hermanos. No recuerda haber tenido niñez. Despertaba muy temprano, tomaba aguapanela, a veces iba a la escuela y llegaba a cargar caña y a lidiar bestias. Su padre era quien daba las órdenes. Fue un niño sometido a trabajo duro por parte de su padre. Recuerda que siempre se contenía para no llorar ante los fuertes castigos que recibía. Nunca recibió amor de su papá y su madre era otra víctima de violencia en el hogar. Hacía más que aguantar. Su padre llegaba borracho a pegarle a su madre sin razón alguna y cuando él veía esa escena lo consumía la impotencia. Se desquitaba despescuezando los pollos. Llegaba el castigo. Su padre lo cogía de los brazos y le clavaba alfileres debajo de las uñas hasta que viera que llorara. A sus 5 años, el castigo ya no fue físico, sino psicológico. Lo obligó a ponerse el vestido de su hermana. Se lo llevó al pueblo y le exigió quitarse los calzoncillos frente a todos los espectadores mientras el niño caminaba. Su papá entonces levantaba el vestido con un bastón para avergonzarlo frente al público. Cuando le pregunté si tenía historia clínica para llevar su caso a medicina legal, me respondió que a sus 45 años jamás había ido al médico y nunca había visto a un psicólogo. Era increíble. Este hombre jamás recibió ayuda profesional para su problema. Para la psicología y la sociología,
El ambiente y entorno donde crezca un niño es determinante para su desarrollo. Lo que recibimos en la primera infancia es fundamental para un sano desarrollo físico y mental. Si un niño recibe amor y cuidado, podrá dar a su entorno eso que recibió. Si, por el contrario, no recibe amor, será muy difícil darlo, pues nunca lo conoció. Dice la doctora Natalia: me pregunto entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos por la salud mental de nuestros niños? Hace unos días, dice ella, el sindicato de directivos docentes denunció el cambio de personal en psicología que hizo la alcaldía de Medellín. 40 psicólogos, algunos con más de 6 años de antigüedad, atendían procesos con estudiantes de acuerdo con sus trastornos y sabían cómo continuar. La atención en salud mental no puede frenarse por decisiones políticas o administrativas. La intervención psicológica temprana y oportuna debe ser una prioridad. Y termina su escrito diciendo: Jaime Iván nunca tuvo atención psicológica. Este niño creció en un ambiente hostil, lleno de odio, miedo y maltrato. La falta de atención hizo de este niño un hombre que no pudo dar amor. Dice ella: mi defendido fue condenado a 42 años de prisión. Un niño maltratado, violentado, abusado, sometido al trabajo pesado, amputado en la oportunidad de manifestar sus emociones y el llanto. Según la doctora, se convirtió en un hombre asesino que hizo y dio lo que le hicieron y recibió. Ahora él tendrá que pagar esa condena por lo que hizo. Pero mientras yo leía me preguntaba: ¿y ahora quién podrá restaurarlo? Es muy fácil condenar a la gente cuando se les dice o se saca a la luz pública información que afirma que ellos cometieron delitos como asesinar a todas estas personas que mató Jaime Iván. Pero la pregunta es: ¿acaso no es él una víctima por causa del pecado que demuestra lo que en realidad somos todos nosotros, víctimas del pecado? La Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios, y el pecado que nosotros cometemos tiene por lo menos 2 realidades. La primera realidad es que somos víctimas del pecado de naturaleza. La religión católica, como siempre ha dañado lo que la Biblia dice, no habla del pecado de naturaleza, sino del pecado original. Y con eso tratan de justificar que cuando una persona comete pecado original no es culpable por lo que hace. Sin embargo, la Biblia no muestra eso. La Biblia sí muestra que hay un pecado de naturaleza, producto de lo que hizo Eva y que luego llevó a Adán a transgredir el mandato de Dios. Y dice la Biblia que esa naturaleza pecaminosa se volvió un ingrediente genético que pasó a toda la humanidad, incluidos nosotros. En Romanos 5, versículo 19, en su parte A, el apóstol Pablo dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Y luego sigue el texto. ¿Qué significa eso? Lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando Eva pecó contra el mandato del Señor y llevó a Adán a que transgrediera lo que Dios había dicho. Ahora, cada vez que nace un niño, y desde esa época, hay un ingrediente genético que hace que ese nuevo ser sea un pecador. Con todo y lo que amo a Victoria, inclusive desde que estaba en el vientre y supimos que estábamos esperándole, siempre estuvimos orando al Señor pidiéndole que ella tuviera un corazón sensato y que fuera humilde ante Dios para recibir la salvación que ella necesita para su alma. Y a pesar que sabíamos que era una pequeña criatura, teníamos claro que en el mismo momento que fue concebida y desde el mismo momento que naciera, ella también entraría a la lista de los pecadores necesitados de un Salvador. Ahora bien, esa es la primera forma como hemos pecado. El pecado viene por naturaleza. Pastor, me gustaría que vinieras un momentico acá con la imagen que compartiste esta semana de cuántos padres, cuántos abuelos, cuántos bisabuelos, cuántos tatarabuelos, cuántos chosnos, cuántos exabuelos, venga por favor y nos comparte esto para que usted vea que lo que somos hoy es el producto de toda esta naturaleza que es cargada en nuestra genética y que se manifiesta de una manera tan amplia
que para poder definir esto tendríamos que irnos a la Biblia, Génesis capítulo 1, 2 y 3, Adán y Eva. Mire lo que el pastor escribió. Para poder nacer tuvimos que Usemos este porque este no está encendiendo. Creo que ya. Sonido. ¿Lo abres, por favor, querido amigo? Este. No tiene sonido. Dale con este, pastor. Para poder nacer tuvimos que haber necesitado de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos, 2048 decabuelos. Ahora bien, trata de pensar, gracias pastor, en tus propios pecados. Si pudieras hacer una lista, ¿cuántos pecados has cometido? Pero ahora empieza a multiplicar los pecados de tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y toda esa influencia genética es lo que conocemos como el pecado de naturaleza. Hay cosas que usted ha hecho y que son el reflejo de lo que sus antepasados hicieron. Por eso hay estándares generacionales, por eso hay maldiciones generacionales, por eso hay pecados generacionales y por eso hay consecuencias generacionales del pecado. Puede ser que usted esté viviendo hoy una situación de la que usted ha perdido el control y no tiene noción de por qué está ocurriendo. Alguna adicción, algún vicio, algún estándar de programación en lo que usted ha hecho en su vida. Y todo eso viene desde el pasado porque alguien en su pasado cometió un pecado contra Dios o contra el prójimo y eso empieza a manifestarse en toda la descendencia. Por eso el Señor Jesús y Dios como Padre dijo, mire, cuando los padres me son obedientes y me temen, entonces yo los voy a bendecir. Y había un límite de bendición hasta la 3ª y 4ª generación. Pero si son desobedientes, los voy a maldecir hasta por 1000 generaciones. Así que usted se podrá imaginar toda esa influencia de pecado que hay sobre nosotros. Eso es lo que se conoce como el pecado de naturaleza. ¿Por qué eres un pecador? En primer lugar, porque eres un ser humano que tiene el pecado de naturaleza desde Adán y desde Eva. Pero hay una segunda razón. La segunda razón es que somos pecadores porque cada uno de nosotros tiene su propia patología o debilidad pecaminosa que lo ha llevado a cometer actos de desobediencia con Dios. Sigue diciendo Pablo en el versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, o sea, Adán y Eva, y por medio del pecado entró la muerte. Y dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, todos hemos pecado. Y ese pecado que todos hemos cometido, ya sea por influencia del pecado de naturaleza y por nuestra propia pecaminosidad personal, nos han dejado en el peor estado de condena frente a Dios. La gente algunas veces, diré esto con mucho respeto, yo me río interiormente. La gente dice, no, es que mi madre era una santa, qué mujer. No, tu madre era una pecadora. Ni siquiera la Virgen María se atrevió a referirse a ella misma como una persona exenta del pecado. ¿Saben qué dijo la Virgen María cuando se le anunció lo que el Espíritu de Dios haría en su vientre? Dice, alabado sea Dios mi Salvador. Ella cuando hace esa expresión está diciendo, yo también necesito a este Salvador que aunque esté en mi vientre, no me hace santa a mí, sino que yo tendré que recurrir a Él y a su sangre derramada para recibir salvación. Así que en medio de nosotros no hay nadie que sea bueno. Todos venimos de esta corriente pecaminosa. Y así como el hombre de la historia que tendrá que pagar una condena de 42 años, y nadie tendrá en cuenta sus vacíos emocionales, ni su mala formación familiar, así como nunca llegará a ser declarado inocente. Esa es nuestra realidad frente a Dios. Somos pecadores.
Tal vez usted ha escuchado de personas que han sido condenadas por delitos que no cometieron. Aquí tenemos un caso. Esta semana te estuve llamando para pedirte permiso, pero como no me contestaste, yo mismo me di permiso. Nuestro hermano Bernardo hace algunos años fue condenado por un delito que no cometió. No lo hizo. Todas las acusaciones fueron falsas. Tuvo que ir a prisión. Esas personas que han sido metidas a una cárcel sin haber cometido un delito, empiezan a tener una guerra a muerte con la administración de justicia, gracias, para tratar de demostrar su inocencia. Esas personas tendrán hambre y sed de justicia y de alguna manera albergan la esperanza de que su conciencia dice que son inocentes para tratar por todos los medios de encontrar su libertad. Pero ¿qué puede sentir alguien que sabe que sí ha pecado y que no hay opción para él? ¿Qué podrá sentir este hombre de la historia, por ejemplo? Él sabe que lo hizo y no hay opción para él. ¿Saben qué significa hambre y sed de justicia en la expresión que usó el Señor? Hambre y sed de justicia es el deseo por encontrar ser declarado inocente por y ante Dios. Usted y yo sabemos que hemos pecado ante Dios, pero en el fondo de nuestro ser hay un deseo: ser declarados inocentes ante Dios, a pesar que sabemos lo que hemos hecho contra el Señor. El apóstol Pablo, haciendo referencia a la condición pecaminosa y lo terrible que es tenerla, en Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25 dijo: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y dice él: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y dice: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Al llegar a este punto tenemos que observar la otra palabra que menciona el Señor Jesús, y me refiero a la palabra justicia. Volvamos al capítulo 5 y versículo 6 de Mateo. Él dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El concepto de justicia que enseñó el Señor Jesús allí sería más apropiado si pudiéramos hispanizarlo como justificado o declarado inocente. Cuando uno lee de primera vista este texto, uno puede pensar en aquellas personas que han sido expropiadas de sus bienes, que han sido desplazadas por la violencia, que tuvieron o son víctimas de la violencia en el sentido que les han matado a sus familiares. Sin embargo, cuando llegamos a la palabra justicia en el griego, como fue traducido realmente lo que el Señor Jesús dijo, cambia mucho el concepto. Porque allí el Señor Jesús no está diciendo que tiene hambre y sed de que se les haga justicia, sino que ahora lo va a decir de una manera en la que significa hambre y sed de ser declarados inocentes o justificados. Así que no estaría mal si este texto lo tradujéramos más bien así: dichosos los que tienen ansias por ser sacados de la condenación y ser declarados inocentes, porque serán saciados. Y usted me dirá: ¿cómo así que deseos de ser sacados de la condenación? Mire, queridos hermanos, para entender este asunto debo recopilar algunas cosas que hemos dicho en el pasado. La primera es: todos estamos condenados, todos. Es común para mí que la gente me pregunte cuando muere alguien malo del país, o que hacen una noticia de alguien que murió porque el Estado lo abatió en una persecución, y me dicen: pastor, entonces esa persona se condenó o se salvó. Y casi siempre estamos esperando llegar hasta el punto en que la gente va a morir
para saber si, o para pensar o plantearnos la pregunta de si se fue salvo o si fue condenado. Y quiero ser claro con esto, hermanos. El Señor Jesús dijo que no es necesario esperar hasta que una persona muera para saber si está condenado o si será salvo. En San Juan capítulo 3, versículo 17 y siguientes, Él dijo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que paremos acá. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvarnos a todos. Y ese es un aspecto que todos deberíamos tener claro. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. Pero mire lo que pasa con la condenación. Dice Jesús: el que cree en Él no es condenado, o sea, en Jesús. Pero el que no cree ya está condenado. Observe que no dice que será condenado después. Dice, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Así que cuando la gente dice cosas, yo la verdad no creo en Jesús, yo no creo en religiones, yo no creo en la Biblia, usted debe tener claro, esa persona está en estado de condenación. Cuando una persona está en estado de salvación, cuando esa persona ha dicho, yo confieso que Jesucristo es mi Señor y que solo Él puede salvarme del día de la ira de Dios. Ya esa persona es salva. ¿Por qué? Porque lo confesó, porque lo cree y porque vive para que esa verdad lo lleve a una vida de santidad. Y miren lo que dice el Señor Jesús, versículo 19. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, o sea, Él mismo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. ¿Qué hace la gente cuando tú los invitas a la iglesia? Ven, vamos a la iglesia. Oye, lee la palabra del Señor. Mira, te invito a un grupo familiar. Mire, la gente es amiga suya hasta que usted los invita a eso. Pero cuando usted los invita a la luz, ellos no quieren nada con usted. No es que lo estén despreciando a usted. Es que no quieren acercarse a la luz que es Jesús, porque saben que si se acercan van a ser expuestos los pecados que los tienen en estado de condenación. Así que la gente prefiere seguir adulterando en silencio, y ellos saben que cuando lleguen a tu casa y tú les hables de la palabra del Señor, tú en algún momento, sin sacar el dedo acusador ni de juicio, hablando por el Espíritu de Dios, vas a decirles: los adúlteros no van a entrar en el reino de Dios. Así que, ¿por qué la gente desprecia el Evangelio y a los cristianos evangélicos verdaderos? Jesús está diciendo: porque la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y lo siguen siendo. Así que tenemos una segunda realidad. 2, no todos tienen hambre y sed de justicia. Es decir, no toda la gente tiene deseos de ser declarada inocente. Hay gente a la que el Evangelio de Jesús le importa un comino. No lo necesito, no necesito a Jesús, no necesito lo que me predicas, no necesito ir a la iglesia, no necesito ser discipulado, no necesito llamar a alguien pastor simplemente porque me enseña la palabra. La gente no quiere eso. ¿Por qué? Porque no tienen hambre y sed de ser justificados, porque no tienen hambre y sed de ser declarados inocentes. Versículo 20 de Juan capítulo 3, sigue diciendo Jesús, mire esto: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, en el versículo 19 dijo que la desprecian, pero en el versículo 20 llegan a un punto mayor. ¡Qué pereza! Estos evangélicos, de verdad. Si viste, pues, Nuri se convirtió en una iglesia cristiana. ¡Qué pereza, Nuri! Y va a venir con Hamilton acá. Ella ya no quiere rezar ni hacer las novenas a los muertos, ya no quiere hacer la novena de fin de año, de Navidad. No, es que Nuri sí se... ¡Qué pereza, Nuri, de verdad! ¿Por qué empiezan a aborrecernos? Mire, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Así que aquí les quiero dar una palabra de aliento. Si usted está caminando bien con Jesús, si usted es una persona que muestra la luz del Señor Jesús, y usted se siente despreciado por la gente, no se sienta mal. El problema no es suyo, el problema está en ellos. ¿Por qué? Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz que está en nosotros. Y dice, y no se acerca a ella, a la luz, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio,
El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que el problema no es tuyo. Una vez el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: cuando los desprecien a ustedes, no se sientan mal, que no los están despreciando a ustedes. Me están despreciando a mí, que los envié. Es más, ni siquiera me están despreciando a mí, están despreciando al Padre que me ha enviado. Mire lo que ocurre con la gente. La gente dice: oh sí, es que a mí me gusta rezar a Dios, a mí me gusta pedirle a Dios, me gusta hacer la novena, me gusta encenderle una velita a Santo Tomás, a San Joaquín y a todo lo que existe. Y la gente cree que eso agrada a Dios. Pero cuando tú llegas con la verdadera luz, que no es una velita, la gente detesta que tú les digas lo malo que están haciendo. Y empiezan a aborrecerte a ti también. ¿Por qué? Porque el que hace lo malo aborrece la luz. Pero aquí va a empezar a darse un cambio drástico. Por la fe en Jesús, Dios nos declara inocentes. No hay otra manera. Solo por la fe en Jesús, Dios nos declara inocentes. Si volvemos a Romanos, en el capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: en cambio, y miren esto, Dios declara inocente al pecador. Cuando yo leí esto, hermanos, me sentí profundamente conmovido y quebrantado. Quisiera pedirle a alguien esta noche. ¿Hay alguien que esta noche quisiera decirnos un pecado que cometió en el pasado y que fue absolutamente grave, que a usted le avergüenza contarlo? ¿Hay alguien aquí que haya hecho algo en el pasado? Si puede levantar su mano rápidamente. Sebas. ¿Usted le robó 5,000 pesos a su papá? Listo. Venga acá, Sebas, un momento, por favor. Yo voy a poner mi billetera por acá, Sebas, para asegurarme que todo está bien. Es una broma. A ver, Susana, ¿qué vas a confesar? Venga para acá, venga. Siempre son los más sinceros. A los otros les da pena. A los otros les da pena. ¿Alguien más que diga algo de esas cosas que avergüencen? ¿Tú? No, ¿te da pena? No tienes, eso es pecado. Tú, pero te da vergüenza contar. Venga pues, venga para acá. Si le da vergüenza contar. ¿Cuántos están en la posición del pastor? ¿A cuántos les da vergüenza contar? Listo. Tú sabes que hiciste el pecado, ¿cierto? Tú lo hiciste. Pero vamos a hablar específicamente de uno que te avergüence. Lo cometiste. Tú lo cometiste. Tú lo hiciste. Nadie se lo inventó. Fue real. ¿Y qué piensan ustedes que Dios llega y le diga a este pecador y a este pecador y a este pecador y a este pecador: eres inocente? Pero tú sabes que lo hiciste, y tú sabes que lo hiciste, y tú sabes que lo hiciste, y yo sé que lo hice. Y miren lo que hace Dios. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Mire esto: porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Así que Dios le dice: ¿puedes creer en Jesús? ¿Qué respondes cuando Dios te responde? ¿Puedes poner tu fe en Jesús? ¿Puedes creer en Jesús? ¿Puedes creer en Jesús? Y Dios dice: como has creído en Jesús, entonces te declaro inocente. Y entonces Pablo va a citar un texto que el rey David escribió en los Salmos. Versículo 6. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que, sin hacer nada para merecerlo,
Dios declara inocentes por confiar en Él. Y si Dios te dice, eres inocente, inocente significa que cuando fuiste a juicio no fuiste hallado culpable. Hay figuras en el juicio que son inocente, culpable o no culpable. Hay personas que son no culpables, pero sí hicieron el acto. Pero Dios está diciendo, tú lo hiciste, pero te declaro inocente. ¿Qué sientes cuando Dios te dice, eres inocente? Si Él lo dice, lo creo, pero eso trae, es decir, personalmente un cuestionamiento. Permíteme. Necesito aquí a los hermanos coordinándome bien este audio, por favor. Es decir, Señor, ¿por qué me estás declarando inocente cuando tú y yo sabemos muy bien que somos culpables? Y entonces aquí viene un dilema. El dilema, sé que sí lo hice, pero Dios dice, no lo hiciste. Señor, sé que lo hice, sí, pero pusiste tu fe en Jesús. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en Él. Así lo dice en la Biblia, versículo 7. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Así que seguramente muchas veces bajamos ante Dios porque todavía nos duele el pecado y nos avergüenza. Ay Dios, yo me robé 5,000 pesos. Ay Dios, yo me robé unas galletas. Dios, me duele tanto este pecado que inclusive me duele decirlo públicamente. ¿Y saben qué hace Dios? Dios dice, ¿cuál pecado? Señor, ¿te acuerdas lo que yo hice en tal y tal fecha con tal dinero? Y hermanos, el Dios que todo lo sabe, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es perfecto en sus caminos, el Dios que es absolutamente sabio, te responde, no lo recuerdo. Versículo 7, Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Así que muchas veces está en nosotros el dolor porque nos avergüenza, pero a Él ya se le olvidó. Y se le olvidó no porque tenga mala memoria, se le olvidó porque Él prefirió que nosotros depositáramos nuestra fe en Jesús, y con eso fue suficiente para decir, eres inocente. Ahora bien, gracias. Venga, no se vayan, para que sigamos con el ejemplo. ¿Están felices aquí de pie? Venga, Pablito, téngame usted esto acá, por favor. A Dios se le olvida, pero miren por qué lo olvida. Cuarto, la justicia de Dios. Y aquí diré lo siguiente, que Dios sea justo, y usted dirá amén si está de acuerdo conmigo, significa que Él no miente. ¿Cierto? Dios no miente. Así que Dios no está diciendo que estos pecadores son inocentes porque esté mintiendo. No, Dios no miente. Significa que Él reclama el precio por la culpa cometida. Dios sí lo reclama. Significa que Él sabe cómo alguien ha violado su ley. Así que Dios nunca dirá de mí que no es que yo no haya hecho aquello que sí hice. Eso lo haría Él ser un mentiroso. Dios no dice, Nicolás, Seba, Susana, Nicolás, borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar. No. Y aunque eso es lo que se ha predicado durante siglos, en los que en la doctrina de la gracia se ha dicho que Dios ha borrado nuestros pecados sin que hagamos algo, a ese concepto le falta algo, ha estado recortado, le falta una parte. Y esa parte es que, aunque cuando Dios nos ha perdonado, no nos cobra el precio de nuestro pecado, Dios
le trasladó mi pecado a otro para que pagara lo que yo debía. Así que el pecado que te avergüenza, los 5,000 pesos que te robaste, las galletas que te has robado y todo lo malo que yo he hecho, Dios dice que somos inocentes no porque simplemente lo borró, sino porque lo tomó y se lo cargó a otra persona, y a esa persona le dijo: tú eres el motivo de pecado de todo lo que ellos han hecho. Y esa persona se llama Jesús. Y el apóstol Pablo dice, y leeré este texto en 2 versiones. En la Nueva Versión Internacional dice: al que no cometió pecado alguno. Escúcheme esto: Jesús jamás cometió ningún pecado. Por nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí, por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Traducción en lenguaje actual. Miren esto tan lindo: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Así que no es que no lo hayamos hecho. Sí lo hicimos, hemos pecado contra Dios. Pero Dios cogió nuestro pecado y se lo cargó al más inocente de los santos, que se llama Jesucristo. Y Dios lo trató como pecador para que así ustedes y yo recibiéramos la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Dios dice: te declaro inocente. Gracias, amigos. Gracias, pastor. Ya que estas cosas quedaron claras, retomemos lo que veníamos diciendo. ¿Saben qué es tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de justicia es tener el deseo de ser declarados inocentes ante Dios. Y ese deseo Dios lo suplió en abundancia a costa de que Jesús fue culpado por lo que Él no hizo y yo sí hice. Cuando deseamos con ansias que Dios nos perdone, el precio de nuestro pecado se traslada al momento en que Jesús el Señor fue tratado por Dios como si Él hubiera pecado. Y el sacrificio de Jesús el Señor se termina convirtiendo en la bienaventuranza que nos sacia. Por eso Jesús dijo que Él mismo es quien nos sacia de nuestra hambre de sed y de justicia. Volvamos a Mateo 5. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No hay algo más grande que nos pueda saciar. No hay algo mejor que nos pueda saciar. No hay otra forma de quedar satisfechos de nuestra necesidad de hambre y de sed que no sea aceptar a Jesús por medio del hambre y sed de justicia. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, el escritor dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Por favor, lea este texto y usted mismo háblese por el Espíritu de Dios. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del juicio de Dios. Versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Así que esta bienaventuranza de Mateo 5:6 es una bienaventuranza para la iglesia. Es cierto que Jesús nos ha perdonado y cargó nuestro pecado del pasado. Pero hermanos, es cierto que es nuestra responsabilidad no seguir pecando contra el Señor. Y me parece interesante
que el escritor empiece este bloque diciendo, no dejemos de congregarnos. ¿Sabe qué es el dejar de congregarse? Es la puerta abierta más grande para empezar a pecar obstinadamente contra el Señor. Y dice él, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, mire esto, ya no hay sacrificio por los pecados. Porque no hay otro Jesús, porque no hay otro Mesías y porque su sacrificio no se puede convertir en repetitivo. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Y el escritor se va a preguntar, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor, y mire esto, juzgará a su pueblo. Y dice el escritor, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Se me fue el tiempo y no he terminado. Y ya no puedo terminar esto el otro año. Yo quisiera pedirle respetuosamente, hoy le pido, permítame, yo termino este mensaje. Por favor, permítame. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ir lo más rápido y le ruego al Espíritu Santo de Dios que lo que yo no pueda decir, usted lo pueda captar por la voz del Espíritu de Dios. Tal vez usted es alguien con hambre y sed de justicia, porque usted ha pecado contra Dios debido a que usted no fue amado por sus padres. Usted sufrió abuso sexual en casa. Usted no tuvo un padre responsable. Usted vio a su madre como una víctima. Usted perdió a sus padres a muy temprana edad. Tal vez usted fue abandonado y entregado en adopción. Tal vez usted ha pecado contra Dios porque usted ha buscado en el sexo ilícito ser saciado de su hambre y su sed. Tal vez usted es el producto o es la mala cosecha de alguien que hizo una mala siembra en usted. Tal vez usted no ha podido dominar su debilidad pecaminosa y aunque hace oraciones sinceras no es capaz de dominarla. Tal vez usted es alguien que no controla sus estados de ánimo y eso lo han llevado a pecar. Tal vez usted ha sido traicionado o abandonado. Tal vez usted ha sido víctima de la infidelidad. Tal vez usted tomó decisiones ignorando la voluntad de Dios. Tal vez usted pierde el control en momentos de presión. Y tal vez usted hace parte de esta lista y una más amplia en la que usted ha pecado contra Dios por todo lo que ocurre afuera de usted. Si este u otro es su caso, me gustaría leerle algunos textos acerca de cómo Dios nos da su justicia y cómo quiere declararnos Él inocentes. En el Salmo 11:7 dice, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. En el Salmo 23, versículos 1 al 3 dice, el Señor es mi pastor. Qué curioso que desde que empezó este culto, Dios te inspiró a esta palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y mire esto, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que tal vez usted está en la lista de la gente que mencioné atrás. Quiero decirle, hay una promesa. Dios está dispuesto a que abandones tu pecado y a que Él te guíe por esa senda donde Él mismo te declarará inocente. En el Salmo 106:3 dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. En Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Mire las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Y aquí puse algo entre paréntesis, esto es problema suyo, pero es mi sugerencia, no se tinture.
Si son, mire lo que dice, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. ¿Para qué oculta usted su corona de honra? Cuando usted ve a una persona canosa, así sea joven, usted debe entender esto. Es alguien que está caminando en justicia. Isaías 64, versículos 4 y siguientes. Dice el profeta: fuera de ti, Señor, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia o toallas higiénicas. Un trapo de inmundicia era una toalla higiénica en la antigüedad. En esa época no había nosotras, ni Kotex, ni nada de eso, ni tampones. ¿Qué era un trapo de inmundicia? Una toalla higiénica. Era un trapo que las mujeres usaban para que cuando llegara su periodo menstrual, pues ellas pudieran sobrevivir en medio de su incomodidad. ¿Sabe qué dice Dios? Todos nuestros actos de justicia, los nuestros, sin Cristo, todos esos mercados que la gente regala, todo lo que hacen los youtubers, los tiktokers para manifestarse dándole regalos a los niños, juguetes a los niños, todo lo que hacen los gobiernos cuando medio intentan hacer algo por la verdad de repartir un mercado, de llegar con un beneficio, todo eso sin Cristo es una toalla higiénica usada. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Este pasaje representa al pueblo de Dios necesitado ser declarado inocente por Dios mismo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y siguientes, Pablo dice, y voy a leer esto pidiéndole que usted lo tome para usted mismo. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Recuerde el día que usted conoció el Evangelio. Recuerde lo que usted ha tenido que vivir para escuchar y entender el Evangelio. Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿Es verdad o no? Es verdad. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero mire lo que sigue. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Mire, es decir, nuestra declaración de inocencia. ¿Qué es justificación o justicia? Ser declarado inocente. Dios ha hecho de Cristo nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. El otro año, si Dios quiere, hablamos de esto, ¿les parece? Esto es más profundo de lo que puedo usar ahora en tiempo. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Termino con lo siguiente. A pesar de haber sido condenado a 42 años de prisión, Jaime Iván Martínez Betancourt, el hombre de la nota del periódico que leímos al principio, puede algún día ser declarado inocente ante Dios, aunque tenga que pagar su pena aquí en la tierra. Lo único que él necesita es reconocer que tiene hambre y sed de justicia, y el sacrificio de Jesús el Señor será suficiente para saciarlo. Ese nombre, Jaime Iván Martínez Betancourt, podría ser cambiado por nuestro propio nombre, porque nosotros también necesitamos ser saciados
con el verdadero pan que bajó del cielo y la verdadera agua que quita la sed y que se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 29, expresó después de ver a Jesús que se acercaba a él lo siguiente: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en San Juan capítulo 6 versículos 35, Jesús hizo esta declaración: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que la dicha de los que tienen hambre y sed de justicia, que es ser saciados, serán saciados solo por la persona de Jesús el Señor. Él es la dicha de los que tenemos hambre y sed de ser declarados inocentes. Su nombre es Jesús de Nazaret. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.